Hola queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga. Les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Quiero darles la bienvenida a este canal Voz del Desierto. Es un gusto y es un placer compartirles por este medio la palabra de Dios. Hoy estamos en la sección que tenemos en este programa que se llama Profecía Fácil, así que nos va a tocar hablar de profecía. El tema que vamos a hablar va a estar muy interesante, así que no te vayas y quédate conmigo hasta el final. El tema de hoy es el don profético. Estoy seguro que en más de una ocasión has escuchado sobre este título y estoy seguro que también existen ciertas incógnitas, ciertas dudas, y hoy en el nombre de Dios vamos a procurar esclarecer qué es el don profético. Vamos a analizar también algunos versículos que son muy importantes para que podamos entenderlo cabalmente. Quiero invitarte para que vayas por tu Biblia y juntos podamos escudriñar versículos importantes que nos van a arrojar luz sobre el don profético. Vamos a iniciar con un primer versículo. El primer versículo se encuentra en Apocalipsis 12:17, que dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué interesante este versículo que acabamos de leer. Vamos a leerlo por partes para que podamos darle la interpretación correcta. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón. Pues el dragón en Apocalipsis no es nada más y nada menos que Satanás. Dice, se llenó de ira contra la mujer. Aquí la mujer pues representa a la iglesia cristiana, a la iglesia verdadera. Y sigue diciendo, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan. O sea, es un pueblo que tiene una característica especial. Y esa característica especial es que guarda los mandamientos de Dios. O sea que los mandamientos de Dios no están eliminados, sino que forman parte de una característica especial del verdadero pueblo de Dios. Hay algunas religiones que se atreven a decir que la ley de Dios ya fue eliminada, mas la Biblia no declara en ninguna parte que esto haya sucedido así. Y hay una segunda característica, dice allí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y es allí donde nos vamos a concentrar. Estoy seguro que ahora que acabamos de leer este versículo de Apocalipsis 17, a lo mejor todavía no han comprendido bien lo que significa, pero vamos a dedicar una lección exclusivamente a explicar Apocalipsis 12:17. Yo lo que puedo hacer ahorita es nada más darles los conceptos que como iglesia adventista creemos sobre Apocalipsis 12:17, que para nosotros como adventista pues corresponde primero, el dragón es Satanás que procuró destruir a la iglesia cristiana con una inundación de falsas doctrinas, además de que durante 1260 años, pues instauró una persecución contra la iglesia verdadera. Y esos 1260 días proféticos, pues nosotros los podemos encontrar en Apocalipsis 12:6, se los voy a dejar de tarea para que lo lean, y Apocalipsis 14. Hoy no lo voy a leer porque recuérdense que estamos hablando del don profético. Nada más les estoy dando estos datos para que podamos entrar en contexto
de este versículo que están viendo en pantalla. Entonces, con referente a este versículo, los adventistas pues creemos que este periodo de 1200 pues transcurrió en el año de 538 después de Cristo, cuando se instaura el primer papa bizantino, que fue Vigilio, y este periodo pues termina en el año de 1798, cuando termina la hegemonía papal. Recordemos que durante todo ese periodo, 1260 años, pues hubo persecución contra la iglesia verdadera, que es lo que dice aquí nuestro versículo. Dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y por qué hacía guerra contra ellos? Porque dice allí: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, durante todo este periodo, 1260 años, hubo persecución, se instauraron falsas doctrinas, pues se mezcló la verdad con mentira, la iglesia falsa hizo todo esto. Y bueno, pues la iglesia verdadera pues pasa por una persecución. Les decía que terminó en el año 1798, cuando el Papa Pío VI pues fue llevado preso por el general Alexander Berthier, general de Napoleón Bonaparte. Y de hecho, en la historia, este general declara que no debe de levantarse otro poder como lo era el poder papal, poder romano, que tenía poder religioso, poder político, poder militar. No debería de haberse levantado un poder como este. Entonces se le quita ese poder hasta 1798. El papado pierde su hegemonía. Y bueno, hasta allí termina pues dicha persecución. Pero si nosotros vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que este poder vuelve a resurgir, porque hay otro versículo que dice que la herida mortal fue sanada, la herida mortal de este poder. Bueno, pues vamos a avanzar. Recordemos que estamos hablando del testimonio de Jesucristo. No me quiero salir porque esto lo voy a explicar en otra lección. Hay otro versículo importante que quiero compartirles, que es Apocalipsis 19:10, que dice de la siguiente manera: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesús. Fíjense que aquí podemos encontrar nuevamente la frase: el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Miren lo que sigue diciendo después del punto. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, ¿qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús, de acuerdo a este versículo, Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Recuerden que el título de esta temática es el don profético. Y hoy vamos a esclarecer, vamos a procurar, por la voluntad de Dios, entender bien lo que es el don profético. Dice allí: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el testimonio, quiero decirle que ese testimonio es el que se origina en Jesús. Y los profetas, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablaron del testimonio de Cristo Jesús, de las buenas nuevas de salvación, porque no tan solo es en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, Dios, por medio de hombres santos, procuró hablarle al pueblo, por medio de los profetas, hablarle al pueblo sobre una maravillosa esperanza. El testimonio también corresponde a lo que los cristianos hablan respecto a Jesús. El testimonio de Jesucristo pues se define como el espíritu de la profecía, lo que significa que Jesús da testimonio, da seguridad a la iglesia por medio de las profecías. Y es por eso que nosotros tenemos esa seguridad de
la salvación, de la vida eterna, de todas las promesas que Dios nos dio. ¿Por medio de qué? Por medio del espíritu de la profecía, por medio de lo que los hombres santos hablaron, siendo inspirados por Dios, para que nosotros pudiésemos entender todo ese mensaje que el Señor había dado, para que nosotros pudiésemos tener esa esperanza, esa seguridad. El espíritu de profecía pues es uno de los dones del Espíritu Santo y lo da a quienes pues viven una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren lo que dice Hebreos 1, se los quiero recordar. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Qué interesante esta parte, porque Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Bueno, tengo un concepto que quiero compartirles, un concepto muy importante. Dice allí: la expresión espíritu de la profecía se refiere específicamente a la manifestación del Espíritu en la forma de un don especial del Espíritu Santo, que inspira al que lo recibe y lo capacita para hablar con autoridad como representante de Dios, cuando es inspirado por el Espíritu Santo para hacerlo. Yo creo que con este concepto podemos entender más lo que es el espíritu de profecía, el don profético. Y yo creo que todo aquel que vive de acuerdo a la voluntad de Dios puede recibir este don especial del Espíritu Santo, porque dice allí que inspira al que lo recibe y lo capacita para hablar con autoridad como representante de Dios. Ustedes podrán recordar a los santos hombres de Dios, a los que escribieron las Sagradas Escrituras, cómo hablaban con autoridad, porque es evidente que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios y tenían esa autoridad. Recordemos a Elías cuando estuvo frente a los 400 profetas de Baal y no titubeó porque tenía autoridad y Dios le había revelado lo que quería que su pueblo hiciera. Y así cada hombre que recibió la inspiración de Dios habló a su iglesia para que su iglesia pudiera tener la seguridad, la esperanza que Dios pues tenía para cada uno de ellos. Vamos a leer otro versículo importante, otro versículo que se encuentra en segunda de Pedro 1:21, que dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué interesante este versículo, lo voy a repetir: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que lo que los santos hombres hablaron de Cristo Jesús no fue su voluntad, sino que Dios habló por medio de ellos. Después de la coma dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, los inspiró para que pues pudieran transmitir ese mensaje a la verdadera iglesia, al pueblo de Dios, a los que reciben ese mensaje porque viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la iglesia en este tiempo también tiene que tener el don profético, tiene que tener esa sensibilidad de entender las profecías, la escritura, y que no todas las religiones entienden estos conceptos bíblicos ni las profecías, no las entienden, ni siquiera elementos básicos de doctrina no los están entendiendo. Pero la iglesia verdadera sí entiende porque tiene el espíritu de la profecía y entiende el mensaje que Dios dio a estos santos hombres para que la iglesia pudiera tener seguridad, pudiera tener esperanza.
Quiero compartirles 1 Corintios 12, 7 al 10. No lo tengo aquí en la diapositiva, se los voy a compartir desde la Biblia digital. Dice, pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjense qué importante. 1 Corintios 12, 7 al 10. Dice allí pues que el Espíritu reparte a cada uno de acuerdo a cómo Él quiere. Pero es evidente que tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es evidente que una persona no puede recibir este don si no está de acuerdo a los lineamientos bíblicos, de acuerdo a lo que Dios pues desea de cada uno de nosotros. Hay otro versículo, voy a repetir Apocalipsis 12, 17, porque todo esto que hemos leído nos lleva a lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, el don de profecía, el don profético es el testimonio de Jesucristo. Y la iglesia verdadera tiene el testimonio de Jesucristo, tiene los mandamientos de Dios. Y por supuesto, es una iglesia que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso recibe este don de tener esa sensibilidad de comprender cabalmente las Escrituras. Y comprende las profecías, y comprende textos difíciles, comprende todas las Escrituras. Los adventistas del séptimo día, pues creemos también que este ministerio, este don profético también se dio en Helena Harmon de White, porque se cumple en una forma incomparable con los requisitos de Apocalipsis 12, 17. Por eso es importante que como adventistas estemos seguros de la palabra profética. Tengo una pregunta para ustedes que están viendo esta presentación que dice, ¿levantaría Dios un profeta para orientar a su iglesia en el tiempo del fin? ¿Qué ustedes creen? ¿Será que los que escribieron las Sagradas Escrituras fueron los únicos que Dios inspiró, o todavía Dios inspiró a alguien más? Yo creo que ya ustedes saben la clave de esta pregunta porque se los mencioné. Y miren, quiero hablar un poquito, de la hermana Helena Harmon de White. Ella escribe allí en Mensajes Selecto, en la página 40, mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Allí mismo, en esas páginas, dice lo siguiente: si otros me llaman así profetiza, no lo discuto. Mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre. Me considero a mí misma como una mensajera, a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. Yo que he leído los libros de Helena Harmon de White, estoy convencido de que Dios le dio el don profético, al igual que lo hizo con los profetas, con los apóstoles que hablaron, que escribieron los evangelios. Estoy convencido de que Dios también le dio el don profético a la hermana Helena Harmon de White. Ella escribió
más de 100,000 páginas y no cualquier persona puede escribir. Cuando yo leo sus escritos, puedo encontrar más luz para entender las Sagradas Escrituras. Esto no significa que los libros, los escritos de la hermana Elena Harmon de White estén por encima de la palabra de Dios, sino que, como ella misma dice, es una luz menor para entender las Sagradas Escrituras. Por supuesto, nosotros como adventistas, por encima de los escritos de White, está la Escritura, y de hecho es la regla de fe de los adventistas del séptimo día, y eso hay que tenerlo muy claro. Si usted tiene en duda los escritos de Elena Harmon de White, le quiero invitar para que los lea y para que pueda entender, de acuerdo a cómo va leyendo, que Elena Harmon de White ayuda para que podamos entender las Sagradas Escrituras. Es una luz menor. Miren algunas características que quiero compartirles, características del profeta. ¿Por qué es que Elena Harmon de White pues es considerada como la mensajera del Señor y que tiene el don profético? Porque cumple las características de un profeta, aunque tal vez ella no se haya considerado así. Miren lo que quiero compartir allí, características del profeta. Y la característica importante aquí es que un profeta dirige la atención a la Biblia. O sea, si al leer los escritos de Elena Harmon de White no nos dirigen hacia la Biblia, entonces nosotros debiéramos comprender que no es la mensajera del Señor y que no tiene el don profético. Pero cuando tú lees, y me van a entender los que han leído los libros de Elena Harmon de White, cuando nosotros leemos sus libros nos dirigen hacia la Biblia, o sea, nos dan una dirección y esa dirección es hacia la Biblia. Ella no toma un mensaje individual, sino que el mensaje que ella nos da nos dirige hacia las Sagradas Escrituras. Hay otros profetas, por ejemplo, Nostradamus, pues que dirigen la atención a otras cosas, no dan esperanza, sino destrucción de esta tierra, por lo tanto no son profetas de Dios, no tienen esas características. Bueno, miren allí lo que dice el Colportor Evangélico, página 174, dice allí: poco caso se hace a la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Eso lo escribe la hermana Elena Harmon de White en el libro El Colportor Evangélico, página 174. Entonces aquí podemos ver que los escritos White son una luz menor, que no suplantan las Sagradas Escrituras, sino que son una luz menor para entender la luz mayor que es las Sagradas Escrituras. Usted puede corroborar estas citas porque allí les estoy dando la página para que puedan corroborar lo que la hermana Elena Harmon de White dijo. Entonces, pues ella cumple esa característica. Sus escritos nos dirigen la atención a la Biblia y todo lo que ella habla allí en sus escritos está de acuerdo. Yo no he leído algo que no esté de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Claro que no, todo está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Los escritos White pues nos ayudan a entender y por eso como iglesia debemos estar seguros que el Señor le dio el don de la profecía. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra del toque de la experiencia religiosa. Eso lo podemos encontrar en El Conflicto de los Siglos, página 9. Si Elena de White no tuviera el don profético, ella hubiese dicho: mis escritos son más importantes que la Biblia. Pero no, ella exalta
y dice que la palabra de Dios está por encima. Miren lo que dice: las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta, y no sus escritos, y como revelación infalible de su voluntad. ¿Se dan cuenta? Por eso yo considero que Dios le dio ese don. Ella exaltó la palabra de Dios por encima de sus escritos. Sus escritos son una luz, nos ayudan a comprender la Biblia, pero la Biblia es la escritura absoluta, la revelación infalible, así como ella lo está diciendo aquí en el libro El conflicto de los siglos, página 9. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos reconocer al profeta verdadero? Fíjense muy bien lo que dice Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Yo creo que este versículo pues no hay que explicarlo, porque quienes hablan y no de acuerdo a las Sagradas Escrituras, entonces no pueden ser y no deben, seguramente no tienen el don de profecía. Mateo 7:16 dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Yo he escuchado de algunos que se consideran profetas, pero que no hablan de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ni las exaltan como regla de fe para cada cristiano. No las exaltan, se exaltan a sí mismo. Entonces, no pueden tener el don de profecía. Otro versículo, Crónicas 20:20, quiero compartirles este versículo muy importante. Dice allí: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía, y este don es una señal identificadora de la iglesia remanente. Y no sé si recuerdan la pregunta que les hice a mitad de esta presentación: si se levantaría un profeta para el tiempo del fin. Y claro que sí, nosotros como adventistas creemos que Dios le dio ese don a la hermana Elena Harmon de White como mensajera del Señor, pues sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que procura consuelo, dirección, instrucción, corrección a la iglesia de este tiempo. La iglesia, pues por medio de sus escritos, puede comprender las Sagradas Escrituras. La Iglesia Adventista establece con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Así que a la luz de las Sagradas Escrituras puedo decirles que los escritos de la hermana Elena Harmon de White están pues aprobados por la luz que nos revela las Sagradas Escrituras. Muy bien, queridos y apreciados hermanos, pues yo espero que podamos entender este tema del don de profecía. Muchas veces dudamos de la palabra de Dios, dudamos de la mensajera del Señor, dudamos de sus escritos. Y la misma Biblia dice que si creemos en su palabra, si creemos en sus profetas, seremos prosperados. Los escritos de la hermana Elena Harmon de White son una luz menor que nos van a ayudar a entender la luz mayor que es la Biblia. Yo deseo que el Señor te dé sabiduría para poder entender, para poder aceptar lo que el Señor pues ha dejado para que tú y yo podamos tener la salvación. Me gustaría finalizar esta temática con una oración. Quiero invitarte para que juntos podamos orar a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Señor, gracias te damos porque hoy hemos estudiado el don de profecía. Tal vez nos han surgido dudas sobre este asunto, pero hoy hemos leído versículos importantes y hemos entendido que tú has inspirado a los profetas para que puedan hablarnos, puedan darnos un mensaje de seguridad,
a la iglesia y por medio de ello podamos tener esa certeza de la salvación que podemos obtener por medio de ti. Gracias porque también has dejado los escritos guay y hemos podido encontrar en esos escritos una luz menor para entender la luz mayor. Señor, ayúdanos para aceptar por fe todo lo que tú has dejado para nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado ya al final de esta temática. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos en la siguiente temática de Profecía Fácil. Que el Señor les bendiga.